Entonces, y para los temas, desde luego, de medio ambiente, para eso nos acompaña la maestra Lili. Insisto, le agradecemos mucho su presencia. Bueno, no quiero dejar de mencionar, de saludar el muy exitoso papel de los jóvenes iscalenses en este evento que se desarrolló en Tijuana. No lo comenté la vez pasada, pero creo que vale la pena decirlo. No solo fueron ellos representando a Izcalli, sino este equipo en general, donde también participan jóvenes de otros municipios, fueron representando a todo el Estado de México. Eso es importante decirlo. Bueno, pues hoy regresan, por cierto, creo que como a las 9 de la noche. Entonces les deseamos un buen viaje de regreso. Se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre del año. Es importante insistir en esto. Nosotros y la población, desde luego, y ustedes como medios, obtenemos información. Hay dos fuentes muy importantes: los datos que da el Secretariado Ejecutivo y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los datos que aporta el Secretariado Ejecutivo tienen que ver con las cifras sobre denuncias que se presentan y el índice en general de la comisión de delitos. Y esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana mide percepción. O sea, no es necesariamente solo los datos de número de delitos, sino la percepción. ¿Qué tan seguros o inseguros se sienten las y los ciudadanos? Y esta encuesta señala que bajó la percepción de inseguridad, es decir, aumenta la percepción de seguridad de la población en Izcalli. A partir de ya 2 trimestres se mantiene esta tendencia. Este es el segundo trimestre que baja el indicador de percepción de inseguridad. Para hacer también una comparación y que nos podamos expresar mejor el mensaje que queremos hacer llegar a la población, todo el año pasado se sostuvo al alza, todo el año pasado, sostenidamente, el indicador de percepción de inseguridad. Y en estos 6 meses de nuestra administración ha venido a la baja, ¿no? En términos gráficos se ve de esta manera, ¿no? Mientras el año pasado subía de 71, 77, 80, 84, a partir de estos 2 trimestres bajamos de 84, primero a 83, ahora a 80, y desde luego nuestra misión es seguir avanzando en esa misma ruta. El trabajo de percepción pues tiene que ver también con es muy importante esta tarea que hacemos con ustedes, el de todos los lunes estar aquí compartiendo información, cifras, lo que hacemos también mediante los comunicados del gobierno municipal, de estar también todos los días diciendo a cuántas personas revisamos, si es que hubo operativos, que todos los días hay, todos los días tenemos el operativo antihomicidios y el operativo Pegaso. Uno tiene que ver con la presencia en diversas comunidades para disminuir estos delitos de alto impacto. Otro tiene que ver con la revisión de vehículos para inhibir también la comisión de delitos. Entonces, todo esto, estarlo informando a la población, es lo que nos puede ayudar también con la percepción, ¿no? En algunos casos no baja significativamente la comisión, ¿no? En algunos sí, sobre todo delitos de alto impacto, robo, homicidio, y eso va íntimamente ligado con compartirlo, que es muy importante, compartir el mensaje,
y a partir de eso lograr una mejor percepción. Esto, mejorar la percepción, para nosotros tiene también pues su explicación, y como lo saben todas y todos ustedes, iniciamos una nueva estrategia desde hace ya 3 meses. El 22 de abril arrancó formalmente lo que hemos denominado blindaje Izcalli. Ya instalamos el 100% de las redes y alarmas vecinales comprometidas, y el 30 de junio aquí dimos a conocer que sumábamos ya 210 redes y alarmas con 22,000 hogares. Ese fue el corte que les habíamos compartido en la última ocasión, tanto de hogares como negocios integrados. Este corte pues ya creció en un 41%. Al 25 de julio son más de 31,000 hogares y negocios integrados en estas 297 redes con alarmas vecinales. Existe todavía, a pesar de que llegamos al 100%, y aquí tenemos algunas imágenes de la gente que participa en estas redes, a pesar de ello tenemos aún mucha demanda. O sea, llegamos al 100% de lo que comprometimos, pero por la propia aplicación y por llamadas y el territorio, hay gente que nos está demandando la colocación de más alarmas. En términos de lo que fuimos diseñando, sí es posible, en términos básicamente geográficos. Sin embargo, en términos presupuestarios pues tenemos que revisar, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos ido atendiendo estas llamadas de emergencia? Hasta ahora se han recibido 8,911 llamadas reportando alguna emergencia. Llamadas falsas, solamente han sido 10 llamadas falsas. Llamadas de prueba, 648, y llamadas atendidas 8,253. Ese ha sido el trabajo que se ha realizado en este ejercicio. Ahora bien, es importante también compartir, son datos dinámicos, pero en este corte, cómo está el llamado reloj del delito, cómo, es decir, los delitos que ocurren, a qué hora están ocurriendo. Digo que son dinámicos porque hacer esta medición, hacer este trabajo estadístico, te da un reloj del delito. Y una vez que tienes el reloj del delito, entonces haces modificaciones en los horarios de los operativos para ir sobre ese reloj. Ese reloj se puede volver a mover a partir de las adecuaciones que haces, y entonces tú te vuelves a mover también. O sea, a eso nos referimos con que es una estadística dinámica. Actualmente lo tenemos, el 34% de los delitos están ocurriendo entre las 0 horas y 6 horas, el 11% entre las 7 de la mañana y el mediodía, el 53% entre la 1 y las 23 horas. La peor hora que tenemos con la incidencia es las 2 de la mañana, es el momento más crítico, y el horario de menor incidencia es el mediodía. Y también, así como se mueve el reloj, pues también movemos nuestras propias estrategias. Hemos apretado la coordinación con autoridades estatales y federales. En la semana tuvimos la presencia en nuestra mesa de construcción de paz de Marisela López Urbina, que es la secretaria técnica estatal. Cada mesa que se desarrolla en cada municipio tiene un secretario técnico que forma parte del equipo de la Secretaría de Gobernación. Y ese secretario técnico tiene una réplica a nivel del gabinete estatal, que es, en este caso, secretaria, nuestra compañera Marisela López. Así como todos los días nosotros hacemos mesa y hay un secretario técnico de nuestra región, todos los días la maestra Delfina, nuestra gobernadora, hace mesa y ahí está nuestra compañera Marisela. Y ese mismo día nos visitó Santiago Seguí. Santiago Seguí es el responsable de estas mesas
en todo el país. Él es el responsable. Estuvo aquí con nosotros planteando algunas aportaciones, indicaciones al mejor desarrollo de esta mesa. Llegamos a algunos acuerdos, entre ellos justo la presencia de Marisela con una periodicidad importante para nuestra mesa. Entonces hemos ido avanzando en este ejercicio y pues agradecerle a ustedes que nos han ayudado mucho a hacer llegar este mensaje de lo de blindaje, nos han ayudado con campañas para que la población pueda descargar esta aplicación, es muy importante, y agradecerle también desde luego a la población, porque sin la confianza en este tipo de estrategias difícilmente se puede avanzar, y pues hacer un reconocimiento a la comisaría, a la Secretaría de Seguridad del Estado, que hace este trabajo de manera conjunta con nosotros, a Guardia Nacional y al personal del Ejército que también se encuentra aquí, y también, quiero decirlo, a las fiscalías. Hemos logrado estrechar nuestra coordinación y pues estamos agradecidos y les queremos hacer un reconocimiento. Hay un tema que no quiero dejar pasar, que es este asunto de la desaparición que se tuvo de una ciudadana de nuestro municipio, de Abril Carranza, y bueno, fue localizada. Esto es muy importante. Toda la información que se ha compartido ha sido información institucional y corroborada. Nosotros incluso tuvimos información de manera previa sobre la localización de Abril. Y pues lo digo con transparencia, aunque algunos medios nos buscaron para que les pudiéramos corroborar la información, pues nosotros no vamos a corroborar una información que la Fiscalía no esté corroborando públicamente. No importa que la tengamos, es que no está bien. Entonces, aunque teníamos esta información, nosotros no hacemos ese trabajo. Y también es muy importante decir que la posición que se dio a conocer sobre las circunstancias fue la posición institucional de la Fiscalía. Nosotros recogemos la versión de la Fiscalía y también la publicamos. ¿Por qué digo esto? Porque sí he visto algunas publicaciones sobre que la versión del gobierno municipal no es nuestra versión, es la versión de la Fiscalía. La versión de la Fiscalía se genera cuando se da la localización de una persona, no termina en la localización y la reintegración al núcleo familiar. Se da la localización de una persona y a las personas se les cuestiona, se les hacen entrevistas sobre las circunstancias de la desaparición, para que se pueda tener información si fue una desaparición forzada o si fue una desaparición voluntaria. En cualquier caso, forzada o voluntaria, lo importante es, primero, que regresen con bien, que se dé la reintegración al núcleo familiar. Y hay quien puede decir que también he visto mucho de eso en redes, porque ya saben que en redes pues se encuentran de todo, ¿no? Que entonces si era voluntario, ¿por qué se desplegó? Porque es lo que se tiene que hacer. No importa si es voluntario o no, se tiene que desplegar todos los protocolos y toda la fuerza del Estado que implica lo que puede hacer un gobierno municipal, lo que puedan hacer la Secretaría de Seguridad, lo que puedan hacer las fiscalías, todo lo que esté al alcance para buscar el bienestar de la población. Entonces no hay nada que sea un gasto inútil, innecesario, por el contrario, siempre será una buena noticia que una persona que había tenido boletín de desaparición aparezca. Sin embargo, les decía, se dan estas entrevistas. Las entrevistas no se dan con el gobierno municipal,
Las entrevistas las realiza la Fiscalía, en este caso la especializada en personas desaparecidas, y a partir de eso la Fiscalía genera una versión y la da a conocer públicamente para que se conozcan las circunstancias de la desaparición. Cuando se da el caso de una desaparición forzada, eso es muy importante también las entrevistas, porque la obtención de la información, es decir, dónde se dieron los hechos, si es que alguien se llevó a la persona contra su voluntad, cómo se dieron los hechos, todo, digamos, el modus operandi, ayuda, nutre la información de las fiscalías para saber si detrás de ese hecho hay alguna banda delictiva que se esté dedicando a algún delito en particular que tenga que atacar la fiscalía. Entonces, pues nos da mucho gusto que esté bien esta ciudadana de nuestro municipio e insisto, pues se dieron a conocer la información que se tiene de la Fiscalía. También es natural que se den momentos de rispidez. A veces, en algunos casos, me parecen naturales y perfectamente entendibles y explicables a partir de la desesperación que se puede tener cuando uno de nuestros familiares desaparece. Y en algunos casos no son necesariamente familiares quienes atizan el asunto. Ni voy a mencionar el nombre, pero hay un personaje que si hay una fuga de agua, le duele la fuga de agua. Y si llueve, le duele la lluvia. Y si alguien desaparece, es muy cercano y está pidiendo que se cierre la avenida. Y lo que pase, está, ¿no? Decía el licenciado López Obrador, cuando participábamos en la oposición, decía, siempre hay que preguntarse, esos que ahí andan metidos, siempre hay que preguntarse de parte de quién. Porque si sucede en la mañana, están. Si sucede a mediodía, está. Si sucede a media tarde, está. Si sucede en la noche, está. Si es cosa que se dedica, que tiene tiempo para andar en todas. No se le va una, ¿no? Entonces ahí, pues, lo primero que también hay que preguntarse es, como también decíamos, pues, ¿quién pompó? ¿No? O sea, ¿quién pone el viático? ¿Quién pone el...? Porque andar en la lucha cuesta, O sea, nosotros durante muchos años, incluso en la etapa del gobierno legítimo, cuando andábamos haciendo nuestras credenciales de protagonistas, de representantes del gobierno legítimo, traíamos nuestra alcancía, ¿no? Sí, traíamos nuestro voto y voteábamos, ¿no? O sea, cuesta moverse. Entonces, por eso siempre hay que preguntarse también, no en el caso de los familiares, lo repito, soy muy respetuoso, pero en el caso de los que llegan ahí y atizan y son los que llegan y gritan, imagínense. Y cuando se trasladaron ya por última ocasión al Palacio Municipal, ya había acuerdos con la Fiscalía. Ya estaban, o sea, ya estaba todo en ruta, se trasladan y no la familia, otros, ¿no? Gritaban, que vale el presidente, pero si ya traen un acuerdo de todo, ¿no? Y, eso sí, pegando unos letreros en mi vehículo, y casualmente casi con fotógrafo listo, o sea, una cosa muy espontánea, ¿no? Espontánea. Bueno, entonces, todo esto de estar informando, de transparentar, todo es lo que, en nuestra opinión, nos tiene con estos números hacia la baja, o sea, es decir, disminuyendo la percepción de inseguridad. Yo insisto, esta es la ruta. En mi opinión, la ruta de compartir la información con la población, de que permitir que la gente se asome a la numeralia, a los datos, el trabajo de coordinación con las fiscalías para también poderlo ofrecer, en mi opinión es lo que puede dar estos resultados. Bueno, otro eje que es importante, que es una demanda que recogimos durante mucho tiempo, pues es este asunto de la infraestructura vial. Esta semana, en cuanto a labores de bacheo y reencarpetado, avanzamos con 822
toneladas más, alcanzando ya una cobertura en bacheo de 6.198 metros cuadrados. Y estos son los totales en los 7 meses que lleva la administración, más de 10.000 toneladas tendidas para reencarpetar, mapear y bachear. Principalmente este trabajo correspondió ahora con las cuadrillas de servicios públicos a la Avenida Buenavista, Jardines de la Hacienda, La Aurora, en Emiliano Zapata, Calzada de Guadalupe, Circuito Bosques de Viena. Compartimos algunas imágenes. Y también se continuó con el reencarpetado de Avenida Huehuetoca, esto por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura, del tramo de Hacienda San Miguel a la Dr. Jiménez Cantú. Restan todavía 70 toneladas de mezcla asfáltica para alcanzar 550 metros cuadrados. Esos están programados para el día de hoy. Ahora hicimos también pues una comparativa, ¿no?, que es importante, sobre qué significan estas 10.000 toneladas, ¿no? Para que nos demos una idea en términos gráficos, en el 2022, estoy hablando del año completo, se colocaron 8.117 en el 2022. En el 2023, 12.200, 2023. 2024, 6.921. Año completo, esa es la cifra. En el 2025, llevamos colocadas 10.113. A julio, 10.113. Por eso nosotros hemos sostenido que, sostenemos que vamos a romper el récord de lo que se ha invertido en infraestructura vial, ¿no? Ahí hay algunos datos del 25, uno que resalta estas 13.000 toneladas colocadas en el 21. Esto es importante porque cuando se hace esta comparación y se revisan estas 10.000, aún falta mucho por hacer. Nos gustaría tener condiciones para no solo bachear, sino reencarpetar por completo. No se tienen en términos financieros, pero cuando hacemos el cálculo que aquí les hemos compartido de toneladas metros cuadrados y resulta insuficiente las 10.000, pues imagínense las 6.000 o las 12.000 o las 8.000 año por año. Esto, yo lo he insistido, o sea, echa por tierra el discurso que se intentó sostener de el bacheo completo del municipio, que era lo que sostenía la administración anterior. O sea, de entrada, si eso se hubiera hecho en los números que planteaban, pues entonces ¿cómo nos amanecieron las vialidades así? ¿No? Entonces no alcanzarían los números para lo que ellos mismos plantearon. O por otro lado, esta semana que concluyó, la Dirección de Servicios Públicos instaló 163 luminarias más para un total consolidado de 3.525, en vialidades 1.062, en comunidades 1.943, punta poste 322 y bajo puentes 198. Con esto hemos alcanzado el 35% de la meta planteada para este año. Bueno, y también quiero compartir con la población acciones que hemos tenido en materia de infraestructura hidráulica. La semana pasada fue rehabilitado el pozo de Bosques del Lago. Este salió de operación el 2 de junio a causa de una descarga eléctrica. Se llevó a cabo la reparación del transformador y el equipo de bombeo para su reactivación, y entró en operación la noche del 24 de julio. Antes de ello se estuvo dotando con pipas gratuitas, con 180 pipas a esta comunidad, y este pozo aporta 17 litros por segundo. Es un pozo
saludable aún. Había quien me preguntaba que si se puede extraer más. Sí, pero también tienes que hacer los cálculos de extracción, abatimiento, es decir, extraes más, va a tener una menor calidad de vida, un menor tiempo de vida. Este pozo beneficia en promedio a 7.300 habitantes de esta zona y pudimos constatar su correcto funcionamiento en compañía de autoridades auxiliares, delegación y COPASI nos acompañaron a este ejercicio. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes. Compromiso cumplido con la colonia Bosques del Lago. El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, a través de Operagua, llevó a cabo la reactivación del pozo Bosques del Lago, en beneficio de más de 7.300 habitantes de esta comunidad. Con la reparación del transformador y el equipo de bombeo, recuperamos 17 litros por segundo de agua potable, lo que equivale a más de 1.400.000 litros diarios. Seguimos trabajando por brindar mejores servicios a nuestro municipio. Por cierto, en el caso de nuestras vecinas, nuestros vecinos de Bosques, nos han hecho un planteamiento, algunas vecinas y algunos vecinos, sobre que si puede tocar menos veces la patrulla cuando pasa, ¿no? Y yo lo quería comentar, porque son muy activos en chats. Es que muchas vecinas y muchos vecinos nos dijeron que no se escuchaba cuando pasaba la patrulla, ¿no? Entonces muchos vecinos nos dicen, no, ni pasa, porque si pasaran la escucharíamos. Y entonces empezaron a tocar, o sea, no, ya que no toquen porque es molesto. Entonces, pues hay una opinión dividida, se está hablando con la gente de comisaría para buscar no generar ninguna molestia, pero se va a mantener, digamos, el patrullaje, que ha sido bastante eficiente, efectivo en la región. Entonces nada más pues quiero mandar un saludo a nuestros vecinos y vecinas de Bosques. También instalamos el equipo de bombeo en el Cárcamo Tecoac. Esta es infraestructura para captación y desfogues de aguas residuales y pluviales. Este es un compromiso que hicimos con la comunidad del Socorro durante la sesión del Cabildo y después una reunión que hicimos posterior al Cabildo abierto, y también esta es una medida que beneficia a todo Xala. Por cierto, ya también está implementado el operativo vial, que era un reclamo de la comunidad. Ha salido bien, hemos logrado retirar el transporte de carga que permanecía estacionado y se ha avanzado. Entonces también este fue un compromiso que se hizo. Esta es la principal razón de la inundación, no es la única. Hay una red de drenaje que los propios vecinos y vecinas reconocen que fue instalada de manera inadecuada. ¿A qué nos referimos con inadecuada? En términos de niveles. O sea, los drenajes de las calles, digamos, en lugar de estar por encima del nivel del drenaje principal, lo cual permitiría una caída natural, tienen un declive inverso. Y entonces el agua se va estancando en el drenaje de la propia calle. Así ingresaron ese drenaje de origen y eso terminó complicándose más porque el Cárcamo Tecoac tenía por lo menos 5 años sin operar. No operaba. Las bombas que se encontraron ahí eran bombas en desuso y se encontraron solamente 2 equipos de emergencia, que era con lo que trataban. Con 2 equipos de emergencia trataban de desfogar lo que tendría que ser 4 equipos instalados formalmente. Ya instalamos uno de 75 caballos de fuerza con capacidad de desfogue de 200 litros por segundo. Con esto aumentamos en 100% la capacidad del desfogue del Cárcamo Tecoac, y también les queremos compartir a ustedes y a la población un video sobre este trabajo.
Avanzamos en la reactivación del Cárcamo Tecoac. Con la puesta en marcha de un equipo de bombeo, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, a través de Operagua, responde a los compromisos con las colonias El Socorro, Bosques de Xala y el pueblo de San Sebastián Xala. Luego de 5 años de inactividad, el Cárcamo Tecoac recupera la capacidad de desfogue de 200 litros por segundo de aguas residuales, procedentes de estas comunidades. Con ello, disminuyen las situaciones de riesgo a la población durante la temporada de lluvias, con el correcto desfogue de nuestras líneas de drenaje. Bueno, y otro tema que es importante también pues, informar, aclarar, porque luego hay que le gusta torcer la realidad, ya concluimos con los trabajos en Jilgueros, como habíamos comentado aquí. Sustituimos 25 metros de tubería para agua potable. Esta maniobra fue exitosa, eliminó las fugas constantes en este punto y permitió la reanudación del suministro a Lomas de Cuautitlán. Aplicamos 15 toneladas de mezcla asfáltica en este espacio. Se removió el fresado y material sobrante que había quedado ahí con motivo de la propia maniobra, y esto se hizo en un día y sin cerrar la vialidad. Sabemos que circularon algunos videos de gente, hasta de representantes que fueron ahí a grabar para decir no es posible que no se avance. Por cierto, cuando se estaba desarrollando uno de estos videos, estaba presente el personal del organismo, que se acercaron a quienes estaban haciendo el video para incluso darles información de lo que estaba haciendo, cosa que rechazaron y decidieron mejor hacer una toma cerradita donde se viera lodo ahí para que tuviera algún elemento de drama el video. Pero bueno, es importante decir, pues el trabajo está concluido y queremos también insistir, compartirles el trabajo que se hace de limpieza permanente en la presa del Ángulo. Hay un monitoreo y limpieza siempre en coordinación con CAEM, con Atizapán de Zaragoza también, y pues así es como se suele ver la presa al día siguiente cuando hay una fuerte lluvia. Así se ve. Esto nos lleva a alcanzar niveles de 320, 350. Se genera pues toda una capa pantanosa de basura, y pues se interviene inmediatamente y logramos siempre bajar con rapidez hacia 70 centímetros de nivel. Las lluvias pues arrastran volúmenes muy importantes de basura que técnicamente no tendrían por qué llegar ahí. Entonces pues insistir con un llamado a la población, o sea, en la medida en la que evitemos tirar la basura en la calle, en los cauces de los ríos, de los arroyos, vamos a evitar que lleguen a los vasos reguladores. Si no se hace desde la calle, pues seguramente aquí estará. Entonces por eso queremos insistir en la necesidad de generar conciencia entre la población. En el caso, por ejemplo, del Canal del Gavión, sacamos una tarima completa ahí de madera. Como llega un elemento de estas características, entonces pedirle a la población que nos ayude. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo que nos corresponde. Bueno, hay un tema también relevante, el tema del saneamiento del lago Guadalupe, y para eso invitamos a nuestra directora de Medio Ambiente, porque pues se dio la clausura de parte de Profepa a esto que alguien denominó corredores polinizadores, si no recuerdo mal. Se hizo un trabajo con las instancias federales para que pudieran dar luz sobre si esto
tenía algún efecto positivo o si tenían permisos para hacer una intervención de estas características, y además se generaron unas microlagunas que no estaban ahí, pero a partir de estos diques pues empezó una contaminación muy importante. Y para explicarlo a detalle invitamos a la maestra Lili y le queremos ceder el uso de la voz para que nos pueda comentar al respecto. Gracias, presidente. Con su venia, buenos días a todos. Pues efectivamente, como recordarán, ya se había comentado el tema de los diques que se construyeron en el lago de Guadalupe. Y bueno, se generaron 5 microlagunas, como lo pueden ver en la imagen. Esas microlagunas, bueno, pues antes se tienen ahí descargas crudas domésticas que se han ido acumulando en estas 5 microlagunas que fueron construidas de manera arbitraria dentro del lago de Guadalupe. Y bueno, en ellas se almacenan agua y lodo con alto grado de degradación, y bueno, estas generan gases tóxicos que son corrosivos y bueno, pueden ser potencialmente riesgosos para la salud. Es por ello que lo que se hizo, es importante comentarlo, presidente, informarle que se trabajó en colaboración con el organismo operador de agua para implementar un proyecto para mejorar la calidad del agua de estas 5 microlagunas. La contaminación que se ha provocado en esa zona, bueno, provocó el crecimiento de plantas flotantes con lo que es la lentejilla y lirio acuático, que pueden provocar pues los daños ambientales en el lago. Y bueno, con el objetivo de poder hacer un mejoramiento de la calidad de estas lagunas, pues lo que se hizo fue implementar un tratamiento biológico especializado. ¿En qué consistió este tratamiento? Bueno, fue en aplicación de 2.000 litros de una bacteria denominada ProDB. Es un producto biológico compuesto por bacterias benéficas que están en estado vivo, no son patógenas y lo que hacen es degradar lo que son grasas, aceites, sólidos suspendidos y materia orgánica. Esto ocasiona, bueno, no genera un problema al ecosistema, pero lo que ocasiona es ir eliminando todos estos residuos que se encontraban en las microlagunas. Y bueno, se le conoció como un paso denominado dosis de impacto, con el que se hizo el apoyo de una cisterna fija de 10.000 litros y se diluyó el producto, que fueron aproximadamente 2 billones de bacterias, y se dejó caer esta dosis de una manera, primeramente por goteo y después por gravedad. Como lo pueden ver en esta imagen, lo que se hizo fue ir esparciendo primeramente en una dosis alta para que el impacto fuera mayor sobre las microlagunas. Posteriormente, para hacer una verbenación con mayor grado de efectividad, se realizó el retiro manual de la lentejilla y del lirio acuático y se hizo una aireación con mecanismos en todos los vasos para aplicar lo que fue el tratamiento y permitir el libre paso de la luz, que esto lo impedía pues, las plantas acuáticas, y ayudar al saneamiento de estos vasos. También se hizo la instalación de 5 aireadores solares en la superficie de alimentación fotovoltaica o solar, uno por cada vaso, para lo que es mantener los niveles adecuados de la oxigenación y mejorar el tratamiento del producto biológico. Estos aireadores, bueno, se estuvieron trabajando de manera constante en cada una de las microlagunas, y lo que se espera es que con este tratamiento se pueda reducir al menos el 50% de las cargas contaminantes que se tienen en estas microlagunas, como es el de DBO5, grasas y aceites. Los objetivos que tenemos principalmente son mejorar visiblemente el color y el olor del agua, así como aumentar la oxigenación disuelta y permitir una recuperación natural del ecosistema sobre estas microlagunas. Este tipo de soluciones son sostenibles y biológicamente nos permiten intervenir de forma efectiva y así asegurar en cuerpos de agua que se encuentran contaminados los beneficios que pueden ser tanto ambientales como sociales que se tienen ahí en el lago de Guadalupe. Por mi cuenta sería todo. Es cuanto, presidente.
Bueno, era importante informar sobre esto. Nosotros somos un municipio muy privilegiado al tener cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, y necesitamos insistir y profundizar la concientización. El Lago de Guadalupe, igual que Lirios, son áreas naturales protegidas, una de carácter municipal, otra de carácter federal. Y a veces tenemos la perspectiva de que son un parque, y no son un parque. Es un área natural protegida, que tiene por lo tanto un plan de manejo. ¿Qué quiere decir un plan de manejo? Pues es un cuerpo normativo que define qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes o de la gente que nos ve han acudido a otras áreas naturales protegidas. Por ejemplo, al avistamiento de mariposa monarca o al avistamiento de luciérnagas, ¿no? Y cuando vas, te dicen, oye, esto no lo puedes hacer. Y es muy cuidado el ingreso, ¿no?, de la especie humana al sitio. Con esa misma lógica, deberíamos de acudir a Lirios y al Lago de Guadalupe. Eso es lo que no se ha hecho durante muchísimos años. Había una relación de parque. No es poco común que la gente acuda con sus mascotas, les quiten las correas, y en ese momento esa mascota se vuelve un eventual depredador de las aves ahí. Y en Lirios incluso ingresan hasta la zona de humedales y les hace como, genera gracia incluso, ¿no? Nosotros lo que vamos a intervenir este año es una delimitación mucho más contundente de los humedales. Se tiene que haber sensibilidad en que estas áreas naturales protegidas están en medio de una fuerte presión de presencia humana. Y a veces surgen este tipo de iniciativas que, cuando no se acompañan del trabajo con entes especializados y con los que son finalmente los responsables, pueden terminar generando daños al ecosistema, que fue este caso. Yo incluso llegué a ver hasta medios que les dedicaban planas así de, hombre, los corredores polinizadores y una solución, y ahora terminó siendo un gran problema. No dicho por el gobierno municipal, dicho por las autoridades federales encargadas de salvaguardar esta importante área natural protegida. Entonces, en el caso de Lirios, nosotros estamos trabajando ya en el plan de manejo, lo estamos haciendo en conjunto con la sociedad civil organizada, para captar también las experiencias positivas que tienen colectivos sobre la relación con Espejo de los Lirios. Pero se tendrá que seguir trabajando, insistiendo en el tema presa del Lago de Guadalupe. Es una afectación importante. Sin embargo, bueno, pues también reconocer el trabajo del organismo de agua que encabezó, trabajando de manera conjunta Medio Ambiente, encabezando la maestra Lili también. Entonces, agradecerles que se haya podido hacer esta intervención. Se ha detenido, formalmente están clausurados, porque también eso nos preguntaban, oigan, pero es que tienen ahí letreros en los propios, pusieron como estos letreritos de que recojas las heces de tus mascotas, y aprovechaban los letreros y le ponían logotipos de instancias de X, ¿no? Como para hacer pasar que tenían permisos, y Sepanaf también hicieron unos ojotes cuando vieron así en los letreros, y dije, pero ¿por qué ponen nuestro logotipo, no? Si nosotros
pues ni los conocemos, no sabemos por qué están utilizando incluso nuestros propios logos, ¿no? Entonces se está clausurado formalmente y ahora tendremos que ir trabajando hacia la remediación. Bueno, y no acostumbramos mucho, pero sí es importante también hacer algunas menciones de cómo se dan las coberturas en medios, porque nosotros hacemos aquí con ustedes pues un importante esfuerzo para sacar los datos, organizarlos, ponérselos a su consideración, en su propio contraste puedan revisar si los datos son o no los del secretariado o los de la ENSU, ¿no? Que pueda darse este diálogo circular, que nos puedan cuestionar y nosotros ir a qué nos referimos, pero pues siguen dándose algunas expresiones. Vimos una portada que nos llamó mucho la atención, de un medio además con una tendencia conservadora. Crece la mordida con Raciel al frente, ¿no? Y con Montoya Naucalpan líder en el Huachicol, y a nosotros aumentan homicidios sobre Cuautitlán Izcalli. Lo demás lo tendrán que decir nuestros compañeros, la verdad es que tampoco esos datos son así, pero lo quería comentar porque con ustedes hemos compartido los datos del Secretariado Ejecutivo en materia particularmente de homicidios. Que son estos, o sea, disminución de 22% en febrero, 47% en abril, 18% en mayo y 38% en junio, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este delito en particular ha bajado en estos meses en nuestro municipio. Entonces no hay manera de sostener una cosa así. Entonces es importante también decir, hay mucha propaganda, pues ya no quiero profundizar con qué objeto, ¿no? Pero es importante que la población sepa que a veces te puedes encontrar algo que es propaganda, que no tiene ningún anclaje periodístico, que no tiene ningún dato detrás, o información, más allá de si se tiene simpatía o antipatía por un gobierno. La información me parece que estamos obligadas a proporcionarla a la población. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Estamos a sus órdenes. No tenemos audio. Gracias, buenos días, presidente. Preguntarle si además de las cifras oficiales que tienen del secretario de la encuesta ENSU, el municipio tiene evaluación permanente sobre la estrategia de seguridad y si continúa la depuración de elementos y si nos pudiera actualizar el dato de cuántos elementos se han depurado y las principales causas, por favor. Nosotros estamos haciendo un trabajo de evaluación. Hicimos una encuesta a finales de junio que no les vamos a compartir, pero que nos ayuda mucho a tomarle el pulso al sentir de la población. Evaluamos no solo temas de seguridad, sino también temas de servicios públicos. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento a las y a los trabajadores de la administración, tanto de confianza como sindicalizados, porque en esta encuesta que levantamos, un dato que nos llamó mucho la atención, les digo que no les voy a dar porcentajes, pero en algunos casos está mejor posicionado el trabajador que brinda el servicio que el servicio mismo. Son datos bien interesantes que pudimos obtener, que nos permiten seguir trazando horizonte. Entonces sí tenemos nuestras propias mediciones
Y respecto al tema de seguridad, les vamos a pasar la siguiente semana el concentrado, porque además estamos trabajando en una convocatoria para personas que quieran ingresar a la comisaría. Hemos tenido renuncias, algunos por la vía de los procedimientos en asuntos internos y en la comisión, pero hemos tenido una cantidad de renuncias voluntarias también importantes. Creemos que en algunos casos tiene que ver con que se han apretado, por decirlo de alguna manera, los mecanismos de control, ¿no? La verdad es que sí había mucha laxitud, ¿no? O sea, muy sueltos los mecanismos de control, y ahora con el tema de la georreferencia, con el tema de las cámaras, con la medición en los tiempos de reacción, pues hay a quien no le gusta la medición. Sin embargo, lo que no se mide es imposible mejorar. Y pues era obligado realizar estos mecanismos. Adelante. TVMex, Carlos Gómez. Presidente, buenos días. Preguntarle si nos puede proporcionar, de acuerdo al secretariado, la información que tiene en materia de seguridad, en qué rubros no se ha logrado la disminución en general, cuáles serían nuevamente los apartados en los cuales tendrá que poner atención su gobierno en tema de seguridad. Segundo, había un proyecto en el 2019 acerca de un catálogo de flora y fauna de Cuautitlán Izcalli. ¿Saber en qué quedó? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Hubo intención si su gobierno habrá de rescatar ese tema de este catálogo de flora y fauna? Y por último, un tema un poco más político, pues su opinión, presidente, acerca de compañeros de usted de Morena, ¿no? El caso de Monreal, que estuvo en España, el caso de Mario Delgado en Portugal, y apenas ayer el hijo del expresidente López Obrador en Japón. ¿Dónde está la austeridad de los compañeros morenistas, presidente? Gracias. Qué necesidad, pero qué necesidad. Bueno, a ver, vamos por partes. Ahorita te damos el dato de los delitos que no representan baja, aunque también son dinámicos. A veces no los presentamos porque en una estadística sí y el siguiente mes no, y así, pero ahorita podemos presentarlos. En el caso de, no conozco, fíjate, la verdad, el catálogo de flora y fauna, no lo tengo yo claro como de una administración anterior. En el caso de nosotros sí tenemos uno. El que tengo muy claro es el de flora, que lo desarrolló con mucha rapidez. No sé si habrá participado mayormente, pero a mí me lo entregó Desarrollo Urbano e Infraestructura. La urbanista Verónica me lo pasó. Entonces, sí hemos trabajado sobre eso. Una de las cosas sobre las que muchas veces no se detienen es a revisar cuando empiezas a hacer reforestación, qué tipo de especie es la mejor, ¿no? También cuando no solo es reforestación, sino la aplicación de vegetación en ciertas zonas, qué tipo de vegetación, que no nos impacte tanto en temas de agua, que tenga mayor consideraciones para sostenerse por sí misma. Sí se tiene ese trabajo. Le voy a decir a Vero que nos lo preste, y se los mostramos aquí, si te parece bien, el siguiente lunes, que es un catálogo muy bonito. Y si hubiera alguna otra cosa, le decimos a Lili que también nos lo preste. Siguiente. Miren, no, a ver, yo insisto, lo he dicho en otros espacios, la austeridad de la que nosotros hemos hablado siempre en el movimiento es la austeridad republicana. La austeridad republicana implica hacer un ejercicio muy racional del gasto de las finanzas públicas, ¿sí? Públicas. Con el recurso personal, cada quien puede hacer lo que se le venga en gana. Hay algunos personalidades
de nuestro movimiento que llevan la austeridad republicana a una relación directa con la austeridad personal. El caso del licenciado López Obrador, ¿no? Que un hombre no solo austero en términos de su condición de mandatario, o sea, un hombre que aplicaba la austeridad republicana en el gobierno, sino un hombre que también era austero en sí mismo, en su persona, ¿sí? Alguna vez le quisieron cargar un tema de un reloj y se armó un escandalazo, ¿no? Pero él era así. Yo sigo insistiendo en que lo que se debe realizar es la austeridad en los encargos. O sea, si el viaje de algún integrante del legislativo está pagado con recursos públicos, me parece incorrecto. Incorrecto. Si está pagado con sus recursos personales, pues puede irse ahí o a Australia. Es más o menos igual, ¿sí? Con sus recursos personales, ¿no? Si alguien ha presumido ser austero en lo personal y hay imágenes que lo desmienten, pues tendrá que hacerse cargo también respecto a su prestigio. Un caso que era ahora ya es menos recurrente, pero un caso que era, que lo traen a cada rato, era el de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y el de la camioneta Volvo, ¿no? Pues si Gerardo se puede comprar una Volvo con su salario, pues que se la compre. O sea, a mí me da más o menos lo mismo. Si es de el salario. Porque también, eso nos gusta, ¿no? Pero también lo vamos a decir, porque también detrás hay mucho clasismo, ¿no? Están comiendo en tal lugar, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué nadie más podría comer ahí? ¿Está prohibido? ¿Es un asunto de clase? Bueno, es que ese personaje lo criticó en su momento. Pues entonces tú dale porque pues él lo criticaba. Pero Gerardo nunca lo criticó. O sea, Gerardo lo que decía era, no pueden utilizar recursos del erario. Y él no usa recursos del erario. Detrás también hay mucho clasismo. Pensar que hay lugares dispuestos para que solo ciertas personas coman ahí. Pensar que hay ciertos vehículos que solo pueden ser manejados por ciertas personas. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Quién lo definió? ¿Quién define eso? Yo estoy en contra de que hagan gastos superfluos, que luego esos gastos, Carlos, son los menos criticados. O sea, nadie le entra a la carnita del asunto. ¿Cuánto se gastaban aquí en arreglos florales? En la administración anterior, en arreglos florales. ¿Alguna vez vieron alguna nota de escándalo lo que se gastan en arreglos florales? No. O, como son el PAN, pues a ellos se les disculpa porque son gastaloncitos de por sí. O sea, hay que criticarles a los de Morena porque ellos decían, pero a nosotros, como se sabe que son gastaloncitos, a ellos no hay que decirles, no hombre, la crítica se tiene que hacer ahí. Entonces, yo sí creo que tanto el compañero Andrés López como Mario, como quien sea, si lo pagan con sus recursos, están, me parece, en libertad de ir a donde quieran. Si se llega a comprobar que es un asunto con recursos públicos, me parece inaceptable, no de ellos, de quien sea, y no tendrían nada que hacer en nuestro movimiento. Nada. Pero pues sí se tiene que tener ese cuidado. Yo hace poco, un día tenía una invitación a un evento religioso que se acomodaba en la agenda como a la mitad del día. Se cumplían 25 años de servicio sacerdotal de varios integrantes de la comunidad católica y me invitaron y se acomodaba como a mediodía el evento. Entonces tuve mis actividades normales en la mañana,
pero a pesar de tener mis actividades normales en la mañana, ese día, o sea, un día anterior, yo giré un oficio para que ese día no se me considerara con goce de sueldo. Y me fui a ese evento, y aunque yo estuve activo en la administración, pedí que no se me considerara con goce de sueldo. Cuando me fui a la cumbre de alcaldes, pedí que no se me considerara con goce de sueldo, y fue con mis recursos. Y quienes me acompañaron pidieron que no se les considerara con su goce de sueldo, y se fueron con sus recursos, ¿no? Claro, de ahí van a decir, no, pero es que, bueno, pues ya van a decir lo que sea, ¿no? A Hugo ya lo acusaron, a Corso ya lo acusaron de fifí, ¿no? Que porque es, ¿no? Y yo creo que sí es, ¿no? ¿Ah? Y como ustedes nos han dicho que no debe haber, que qué necesidad de polarizar, ¿no? Ustedes nos dicen, pero ¿por qué polarizan con el discurso? Ahí vean nomás, ahí tenemos un camarada, ¿no? Porque también hay mucho de eso, también hay mucho de eso, de, ay, no, pero vean nomás cómo anda el de comunicación social, ¿no? Ay, yo he visto a varios compañeros de la prensa, ¿no? Un día les voy a sacar las marquitas que luego trae también todo el mundo, ¿no? Porque también mucho es aspiracional el asunto, ¿no? Entonces, me parece que forma parte de esa discusión, ¿no? Pero la carne está en otro lugar. Me parece que la carnita está en otro lugar. No creo que deje de ocurrir. Que Mario, en el caso de Mario Delgado, bueno, pues no de ahora, ¿no? Quienes hemos seguido la trayectoria del compañero Mario, que además fue presidente de nuestro partido, Mario no es ningún desposeído. O sea, no es un hombre que haya llegado aquí a hacer recursos. Ya era un hombre con un patrimonio importante, entonces pues para viajar a Portugal, pues no creo que sea como, ¿no? Tampoco tan carísimo, ¿no? En el caso de Andrés, pues él había anunciado que tenía un viaje, por eso incluso no fue al consejo, que también hubo ahí. Hay mucha intriga, pero él ya tenía programado ese viaje. Entonces, yo insisto, la austeridad tiene que darse. Yo soy partidario de la austeridad republicana. Soy partidario del ejercicio racional del gasto. De eso es de lo que yo soy partidario. Y en el movimiento, quien no está de acuerdo con eso, ahí sí creo que no deberían de estar acá. Hay algunos casos, incluso de política pública, que dices, bueno, la propia presidenta lo dijo. Hay quien compró Cybertrucks para patrullar, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Ese tipo de cosas son las que, en mi opinión, se debe discutir qué es lo que se hace con el recurso de la gente. Adelante. Zona Cero, Liliana González. Hoy sí me tocó. Y ya nos vamos. Ya son 9:08, híjole. No es cierto. Bueno, buenos días. Hablando del tema del agua de Guadalupe, retomándolo, una vez que esté, pues a lo mejor ya saneado estas lagunas, ¿se van a quitar esos diques o qué es lo que va a pasar a futuro? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué está pasando con Luna Park? Cerraron algunos accesos, el que era de Palacio o de MVP, y lo que pasa es que la gente se está pasando por 1 de mayo y ya pues casi va a ser un mes de la clausura. Entonces, ¿qué está pasando con este proceso? ¿Cómo va? Y si van a hacer algo para la gente que se cruza, porque pues los coches vienen rápido y pues no sé si van a poner ahí un policía o si hay alguien que pueda prevenir esa situación. Y por otra parte, dándole seguimiento a temas que se han planteado aquí mismo, ¿qué pasa con el pozo de la zona industrial de Cuamatla que fue clausurado? ¿Se va ya a restablecer al municipio? ¿En qué va ese proceso también? Si ya es parte o qué está pasando ahí. Y lo mismo de la situación aquí del Parque de las Esculturas. Comentaste la vez pasada de que al parecer no habían presentado
algún título de propiedad. Entonces, a ver qué va a pasar, el municipio va a iniciar un procedimiento para recuperar esa porción, qué está pasando en esos temas que por ahí se expusieron, y pues a ver cómo va el proceso. Y pues hasta ahorita lo dejo ahí. Gracias. Hasta ahorita ya no más es esa tampoco. En el caso del lago Guadalupe, esta biorremediación se da a partir de la consulta que se hizo, porque nuestra intención era iniciar también con el retiro de los diques, ¿no? Sin embargo, cuando se plantea el retiro de diques o abrirlos para que pudiera circular el agua, se identifica este grado altísimo de contaminación. Y el planteamiento también de las autoridades federales es no hacerlo hasta que no se diera un proceso de biorremediación. Ahora se estará trabajando en una propuesta para que pueda circular el agua, pero tenía que ocurrir esto primero, esta biorremediación. Y nosotros no vamos a hacer nada que no nos vaya generando autorización las autoridades federales. Entonces, en función de lo que siga avanzando en estas mesas, con todo gusto les iremos compartiendo esta información. Pero la idea es quitarlo. La idea, pues sí, sería quitarnos, ¿no? Ahora la cantidad, ¿cuántos camiones fueron? Fueron más de 1000 camiones de cascajo lo que virtieron ahí. Pues tampoco es un asunto tan simple, ¿no? Bueno, eso por lo que hace a el lago Guadalupe. En el caso de Luna Park, lo que sucedió, creo que también lo preguntan, es que cayeron algunas placas de este forro que tiene, que son metálicas, y cayeron sobre un vehículo. Y lo que se planteó fue un cierre por protección civil. Nosotros estamos en la mejor disposición de que se dé esta apertura, sin embargo no podemos tener riesgos con la población, y lo que se les ha planteado es que que nos acompañen el dictamen de un DRO, ¿no? Para que sea un DRO el que firme el dictamen de que la estructura está bien, y con eso se puede lograr la reapertura. Pero sí no puede ser solo como el aviso de, pues ya lo puse, ya quedó. Nosotros como sabemos que ya quedó. Entonces sí tiene que haber alguien que se haga responsable de este ejercicio para proceder a la reapertura. Sí se han colocado en algunos momentos operativos, pero vamos a insistir con el operativo de tránsito con la población. Y por lo que hace al tema de... ¿El centro comercial no ha dado No, nosotros pedimos no solo que nos avisen que ya están en condiciones, sino, insisto, un dictamen firmado por un DRO que se haga responsable, ¿no? Y en el caso de las garzas, que no son propiamente un pozo, es una derivación, las garzas industrial 1 y 2, sí, ya se está muy avanzado el tema con agua. Hay que recordar que quien clausuró las garzas fue Conagua, es decir, el personal de Conagua acudió al sitio y preguntó a quienes estaban haciendo explotación de líquido que les exhibieran la documentación que les permitía explotar las garzas. Documentación que no se presentó, y por lo tanto se procedió a la clausura de las garzas. Para lograr la reapertura de las garzas se tiene que exhibir la documentación que sí te permite hacer explotación de las mismas. Eso ya se hizo con Conagua, ¿no? ¿A qué estamos ahora nosotros? Bueno, pues a la recuperación en términos físicos del espacio, que lo estamos trabajando de a poco, porque ahí tenemos un retorno que va hacia los juzgados, que muchos ubican. Ese retorno de entrada nunca fue retorno, Pues ese retorno no era un retorno. Aquí quienes han transitado por ahí hace muchísimos más años se han de acordar que no era un retorno, que todo formaba
una misma porción de un predio municipal, que ahora quedó dividido por ese retorno. Te decía que hemos estado llevándolo con cierta prudencia, porque lo que pretendemos ya es la pavimentación con concreto hidráulico de ese segmento, porque es uno de los más dañados, ¿no? También mucho de este daño se ha generado por el tránsito pesado, ¿no? Se había vuelto un espacio propiamente de operación logística de transporte pesado. Entonces vamos a hacer la intervención con concreto hidráulico. Hemos acordado con otra empresa cercana otra porción más que la empresa va a poner con concreto hidráulico. Lo mismo estamos haciendo en el Peral. Ya, yo creo que dentro de 8 días podría venir Vero a explicar todo lo que estamos haciendo, y a partir de eso se hace la reintegración y la apertura normal de las garzas bajo la supervisión del organismo de agua. Sí, es próximo, sí. Y de aquí de esculturas no, como bien señalas, no ha habido ninguna actualización respecto a que nos hayan exhibido algún documento que ampare ningún tipo de propiedad, y el tema lo está llevando la Secretaría del Ayuntamiento y podemos pedir un avance de lo que va, y con todo gusto se los comunicamos. Adelante. Reportando en minutos, Gabriela Hernández. Gracias. Alcalde, una pregunta. ¿Qué opinión o qué sabe sobre el tema de Abril Carranza, de que supuestamente pues, no se fue por voluntad propia? Gracias. Sí he escuchado yo la versión. Yo quiero ahí insistir. Nosotros, la información de la que disponemos, cuando una persona desaparece se activa un protocolo. Quien acude de manera inmediata como primer respondiente es la Comisaría de Seguridad Municipal, a través de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es la misma unidad con la que operamos género. Y se dan las primeras entrevistas, se recopila la información, preguntamos a familiares si han dado parte al edificio Rosa o a la propia Fiscalía, para tratar de orientar y que la ficha de búsqueda se pueda generar de la manera más rápida posible. La ficha de búsqueda es muy importante porque es un mecanismo que utilizamos entre los diversos gobiernos para intercambiar información y para alertar sobre la desaparición de una persona. Hasta ahí llega, digamos, nuestra primera condición de respondientes. Después se sigue haciendo un trabajo de acompañamiento con las propias fiscalías, pero también con las familias. Pero toda la información a partir de ahí permitimos que quien dé cuenta de ella sea la fiscalía. Entonces, sí he escuchado yo versiones ambas, incluso llegué a escuchar una sobre un tema de una supuesta deuda económica, y también llegué a escuchar la versión de que alguien la había interceptado y trasladado en contra de su voluntad. La información que nosotros tenemos es la que ha otorgado la Fiscalía y no hemos indagado más. En honor a la verdad, a nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa, y con lo que estamos muy contentos y muy satisfechos, es con que haya sido reincorporada a su núcleo familiar. La información completa de en qué condiciones se dio su desaparición la conoce solamente la Fiscalía. Yo les podría decir solo ella, pero no, también la Fiscalía, porque cuando tú acudes a la Fiscalía, aunque sea para que den de baja el boletín y se da este proceso de entrevistas, hay que recordar que aunque no estés en calidad de imputado o imputada, estás declarando ante un ministerio público. Y entonces, si dices una cosa que no es, ¿no?, pues hay una falsedad en la declaración. Entonces, por eso yo digo que la versión única del hecho, ¿no?, es la que tiene la Fiscalía. Si algún familiar
o algún amigo o alguien dice la versión pública es mentira y la versión real es esta, pues habría que ver quién declaró eso, porque entonces ahí hay un problema. Pero hasta donde nosotros sabemos, la versión que tiene la Fiscalía es la que se obtuvo de estas entrevistas, y hasta donde sabemos es como se fue dando la posibilidad de su reintegración. Sí, adelante. Dossier Digital, Julia Lugo. Buenos días, presidente. Bueno, entonces, precisando, la célula de búsqueda de Cuautitlán Izcalli sí estuvo presente en todo momento en esta búsqueda de abril, porque bueno, en redes sociales sí hubo como mucho ruido, justamente estos comentarios de que el ayuntamiento o la célula de búsqueda en particular no tuvo nada que ver en este tema, que no colaboró. Entonces, precisando, sí tuvo que ver, eso sería por una parte. Por otra parte, ya en temas partidistas, su opinión, alcalde, sobre el evento que hubo la semana pasada con Higinio Martínez, que regresó y hubo así como que alguna crítica, o al menos así se vio al gobierno del estado. ¿Hay ruptura, no hay ruptura? ¿Cómo va ese asunto? Y 3, por ahí estuvo circulando un video de agresiones u hostigamiento a militantes de Morena en Cuautitlán Izcalli. ¿Cuál sería su precisión al respecto? Sí estuvo participando en la célula de búsqueda. El trabajo lo encabezó la comandante Penélope, ella es quien estuvo en contacto permanente. Sin embargo, la noche previa, la noche del martes, previa a la manifestación, también estuvo en contacto con la familia el director de Democracia Participativa, Luis Fernando Vázquez, y acordaron en conjunto con la familia que compañeras y compañeros guardianes y guardianas del pueblo ayudaran a repartir volantes y a pegar boletines de búsqueda en equipamiento para su localización. No tengo por qué no decirlo, ese día que planteaban hablar con la gente de comisaría y que querían que de algún mecanismo, se encontrara un mecanismo para presionar la entrega de los videos de las empresas donde ella decía haber tenido entrevistas de trabajo, se estaba en espera de personal de la Fiscalía que no llegaba. No tengo por qué no decirlo, yo le marqué a la fiscal especializada en temas de género, sostuvimos una llamada telefónica que le agradezco mucho porque ellos también están, digamos, de vacaciones, tienen solo sus guardias. Me dijo, presidente, ahorita se trasladan. Pensé inicialmente que estaban en la explanada municipal, como me lo habían dicho, yo iba saliendo de la mesa de seguridad, ya estaban arribando a la comisaría. Dije, por favor, que el personal que llegue de Fiscalía se traslade directo a la comisaría. Así se hizo, la maestra Beatriz del edificio Rosa se apersonó en la comisaría, y después, tiempo después, se incorporó el personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que tiene su sede en Cuautitlán, México. El edificio Rosa, la sede del tema de género, está aquí, y la sede de Personas Desaparecidas está en Cuautitlán, México, y llegó el personal. Entonces, sí, en todo momento estuvimos presentes. Del tema de lo de el senador, no sé si con licencia aún, pero creo que sí, ¿no? El senador con licencia, pues me parece, yo no creo que haya una ruptura con el gobierno del Estado, ¿no? Me parece que no es novedoso, la verdad, estos actos de aparición-desaparición. De hecho, de un tiempo a la fecha se volvieron más bien recurrentes. Ya me voy a ir a pensar, ya regresé, otra vez me voy a ir a pensar, ya regresé, ¿no? Pues es un hombre libre, ¿no? Sí creo que hay ciertas desproporciones, sí creo. Sé que hubo críticas justo a los temas de los viajes. Suena raro regresando de Cuba, ¿no? Sí suena raro ponerse a criticar justo regresando de Cuba. Creo que todos tendríamos que
cerrar filas en torno a la gobernadora. Me parece que no hay que escatimarle absolutamente nada a los esfuerzos que ha realizado la maestra Delfina. Nada se le tiene por qué escatimar. Simplemente esta última acción en el sur del estado es una acción sumamente valiente, no solo el reconocimiento de la realidad de la población en el sur, sino el empuje, y si hay regidores involucrados o regidoras o papás de regidores del color que sea, ahí hay una mano firme que es la de la maestra para regresarle a la población lo que nunca debió dejar de ser suyo, que es su tranquilidad en el territorio. Me parece que es un asunto eminentemente de índole política, ¿no? Hace algunos años yo recuerdo que el senador criticaba a muchos compañeros y compañeras porque se aglutinaban en un equipo político y les criticaba el grupismo, y ahora han querido incluso institucionalizar el grupismo a todas luces, ¿no? También duro crítico con el tema de un personaje del PRI que se fue al servicio exterior, ¿no? Nada más habría que recordar a cuántos personajes del PRI y del PAN invitó el senador. Él, y él los presentó públicamente en eventos, él. Entonces, a estas alturas del partido, por eso digo, bueno, pues hay que ser un poco más cuidadoso o traer más fresca la memoria, ¿no? para los señalamientos. Del otro asunto, sí lo escuché también. Yo en mi experiencia, cuando he sido objeto de alguna amenaza, acudo a la fiscalía. Incluso hace algunos años, cuando se intentó decir que yo tenía una denuncia por abuso, no sé qué, un documento más falso que un billete de 30 pesos, acudí a la fiscalía, directo a la fiscalía. Y cuando tengo diferencias partidarias, acudo a la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano jurisdiccional interno de nuestro partido, donde se dirimen las diferencias entre militantes. En esa comisión, a mí me ha tocado de todo, ¿no? A mí alguna vez me suspendieron mis derechos partidarios, y hay compañeros, compañeras, que incluso los han expulsado del partido. Aquí hay. Algunos de estos personajes están expulsados del partido, ¿no? Y algunos han tenido que ver con temas que hemos dirimido en esa comisión. Entonces yo a lo que llamaría es a un asunto, a una vía institucional para dirimir cualquier diferencia. Si alguien siente que tiene alguna cosa que decir ante la fiscalía, van ante la fiscalía les pide los números de los cuales dicen que los están amenazando, se hace una intervención por medio de policía cibernética, se da con el resultado y se aprende a las personas, no tienen por qué andar así. O sea, ¿qué necesidad de la zozobra? Ahí está la posibilidad de hacer la denuncia, acudir y hacerlo. Pero litigarlo en los medios, ¿no? Además, creo que se los dije aquí en alguna ocasión. Hubo uno que sí era, o sea, ese sí era de chiste, ¿no? Ya con la foto del perfil, una foto mía del perfil, y donde pones la descripción del perfil, donde muchos ponen su nombre en WhatsApp, lo que sea, calaveritas y cuchillitos, en emojis. Dice, no, pues también, pónganse serios, ¿no? O sea, no es para eso, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Ya acabamos, ¿verdad? ¿La avenida Huehuetoca? Ya hoy, justo, debí llegar tarde. Ya lo había dicho, no es cierto. Pero hoy tenemos la aplicación de 70 toneladas ahí. Entonces, muchísimas gracias a todas. En este mes se cumplen 10 años de alerta de violencia de género, de la primera alerta de violencia de género. No es un tema menor, se ha calificado como pandemia, ha sido una bandera de lucha de la izquierda. El ADG se implementó a través de una de sus luchadoras de izquierda, Marcela Lagarde, que ha transitado por diferentes partidos, PNS, PRD, PRD, etc. Y al principio de la administración usted dio unos datos
con unas cifras a la baja de hasta del 40 al 70 hasta el 80%. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los puntos que se han atendido de alerta de violencia de género? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Y por qué pareciera que estaba pasando este tema a 10 años sin pena y sin gloria, cuando debería de estarse hablando y ser prioridad en estas conferencias? Sí, a ver, el tema es una prioridad para nosotros siempre. El trabajo que se encabeza desde el Instituto de Igualdad tiene que ver con una política pública transversal. No puede haber una sola cosa que dediques para salir del alertamiento. Una cosa que es muy importante también es revisar la forma en la que se mide. Y esto es una discusión que hemos tenido tanto en el tema de género como en el tema de desaparición. Yo lo decía, nosotros somos un municipio alertado por desaparición, pero las estadísticas en términos de las personas desaparecidas en el municipio no dan para que estuviéramos alertados por desaparición. En términos estadísticos y en términos del modelo de la propia alerta, hay una cantidad muy importante de personas con boletín de desaparición, muchas de ellas mujeres, con las que nosotros tenemos contacto cotidianamente y que por razones de índole jurídica y administrativa no se dan de baja los boletines, pero esas personas no están desaparecidas, están en contacto con nosotros. Y en el caso del tema de género, no son datos que doy yo, o sea, no son, yo lo he explicado en otras conferencias, son datos del Secretariado Ejecutivo, donde hay una disminución en los delitos relacionados con género. ¿A partir de qué? A partir de mejorar nuestras condiciones de denuncia, a partir de mejorar nuestras reacciones, a partir de implementar políticas públicas de concientización, que es lo que tenemos a mano para enfrentar este proceso que no es secundario para nosotros y en el que nosotros seguimos insistiendo. La ruta debe ser salir del alertamiento. Incluso ha habido discusiones que en mi opinión se pierden o no son lo más efectivas sobre qué se hace con el recurso del alertamiento. A mí me parece que eso es secundario. En realidad tendríamos todos los municipios que tenemos alertamiento tener que construir políticas públicas para salir del alertamiento, no para utilizar de manera más eficiente el recurso del alertamiento. Entonces, los datos están ahí, hemos ido avanzando, sí, necesitamos hacer mucho más, son, como bien dices, muchos años. De hecho, cuando se da, a ver si traigo una fichita la siguiente semana. De hecho, cuando se da el alertamiento de Izcalli, no daban las cifras para que hace 10 años Izcalli fuera alertado. O sea, en términos de lo que esta asociación civil definió, porque hay parámetros de una asociación civil que después se planteó también los temas de la propia capacitación, no daban para el alertamiento. Y eso tiene que ser algo que se mida, ¿no? Pero sin embargo hoy tienen 14 millones de pesos del Estado de México para aplicarse en relación a... 7. Bueno, 7. Entonces, ¿cómo se está aplicando ese recurso? 7 y los otros 7 son en desaparición, ¿no? Pero en desaparición, acuérdense que el tema de desaparición no es privativo de mujeres. Eso es una confusión que se tiene en la discusión pública. Cuando se dice que un municipio tiene alerta por desaparición, inmediatamente se dice es de desaparición de mujeres, y no. La alerta de desaparición es una alerta de personas desaparecidas, hombres, mujeres, niñas, niños, adultas, adultos mayores. Entonces, eso es otro asunto. De los 7 millones que tenemos por alerta de violencia de género, una parte importante está invertida en infraestructura, es decir, en los llamados corredores seguros, ¿no? Donde nos estamos planteando el más grande que tendría el Estado de México en la 1 de mayo, y la propia alerta, los lineamientos en materia de alerta por violencia feminicida, que esa es la nomenclatura correcta, violencia feminicida. La propia Secretaría de Mujeres
y las propias instancias tienen unas reglas de operación. No puedes invertirlo todo en lo que tú consideras que debe ser, sino tienes que invertir cierto recurso que de alguna manera se etiqueta, por ejemplo, para capacitación. Entonces, todo lo que tiene que ver con alerta, en el caso de Cuautitlán Izcalli de violencia feminicida, ya fue avalado por la propia Secretaría de Mujeres de acuerdo a las reglas de operación de ese recurso. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos la presencia.